Buenos días doctores, buenos días compañeros. Como parte de este taller de insulinoterapia, nos toca la doctora Jessica Pozo como tutora y los integrantes somos Sebastián Cameron y Diana Chávez. Estaremos abordando el tema de automonitoreo glucémico. ¿Qué es el automonitoreo glucémico? Es la medición de la concentración de glucosa en sangre periférica con la ayuda de un reflectómetro de glucosa, como en este caso es el Accu-Chek. Requiere de tiras reactivas para su medición y esta medición puede tener una variabilidad del 10% en relación a la sangre venosa que es extraída en laboratorio. ¿Por qué hay que hacer un monitoreo, el automonitoreo glucémico? Porque aporta información que puede contribuir al control glucémico del paciente. Puede ayudar al ajuste de tratamiento, ya sea insulínico o no, apoya la educación del paciente sobre su enfermedad, previene y diagnostica hipoglucemias, que es de gran importancia, y genera mucha seguridad en el paciente. ¿A qué pacientes vamos a indicar este automonitoreo? A todos los pacientes con diabetes mellitus. Logra su mayor beneficio en pacientes que se encuentran bajo una terapia de insulinización intensiva. La frecuencia y el momento en que se sugiere realizar estos autocontroles va a variar de paciente en paciente. Ahora, para recalcar algunas definiciones sobre glucemias. El rango normal en pacientes sanos sería de 70 a 99 miligramos por decilitros según la American Association of Clinical Endocrinologists. Luego se encuentra la hiperglucemia, luego la hiperglucemia en internados, que es un caso especial que pueden ser diabéticos o no, y luego hipoglucemias. Sobre estas tres últimas estaremos hablando en los siguientes minutos. ¿Qué es la hiperglucemia? En individuos sanos se refiere a valores de glucosa en sangre iguales o mayores a 100 miligramos por decilitros. Ahora, si hablamos de pacientes ya portadores de diabetes mellitus, se refiere a valores de glicemia por encima de los 130 miligramos por decilitros. Ahora, esta hiperglucemia, sobre todo en pacientes que tienen diabetes, hay varios factores que pueden contribuir a la misma. Entre ellos tenemos la alimentación, la actividad física, medicamentos no relacionados con la diabetes que son consumidos por estos pacientes, o el hecho de saltear o no tomar la suficiente medicación para controlar sus niveles de glucosa en sangre. ¿Qué es la hiperglucemia de estrés u hospitalaria? Es definida por niveles de glucosa en sangre mayores a 140 miligramos por decilitros, ya sea en un paciente crítico u hospitalario por enfermedad no crítica, sin antecedentes previos de diabetes mellitus. Aunque suele resolverse a medida que la enfermedad aguda o estrés quirúrgico disminuye, un número importante de estos pueden llegar a desarrollar diabetes mellitus a largo plazo. Hablando un poco de hipoglicemias. En pacientes hospitalizados, un rango inferior a 70 miligramos por decilitro de glucemia capilar es diagnóstico de una hipoglicemia, sea o no sintomática. La hipoglicemia logra manejarse gracias a un buen control de la glicemia capilar, entre otras medidas. Se puede decir que se puede encontrar uno con glicemias inferiores a 40, que corresponde a hipoglicemias severas y que se ve en pacientes que tuvieron repetidamente episodios de hipoglicemias inferiores a 70. En esta siguiente parte de la presentación nos estaremos centrando en el control de la glucemia capilar en pacientes hospitalizados, sean pacientes críticos o no críticos. ¿Cómo se realiza el monitoreo glucémico en el servicio de urgencias? Se debe realizar la glucemia capilar a todos los pacientes que acuden a urgencias como una atención primaria. Muchos pacientes acuden con gran alteración de la conciencia y tengan o no esta alteración de conciencia, es de vital importancia siempre tomar la glucemia capilar para poder guiarnos a un diagnóstico o a un tratamiento de rápida resolución del cuadro, ¿sí? La hiperglucemia no solo ocurre en pacientes con diabetes mellitus.
existe un gran porcentaje de pacientes hospitalizados que tienen valores de glucemia por encima de los 180 miligramos por decilitros. Otro pequeño porcentaje de pacientes presentan glucemias inferiores a 70 miligramos por decilitros, que tienen mayor riesgo de presentar neuroglucopenia, disfunción cerebral y arritmias cardíacas que pueden ser fatales en pacientes críticos. Un buen control glucémico entre 140 y 180 miligramos por decilitros es suficiente para mantener los resultados clínicos y mejorarlos y tener mejor sobrevida para estos pacientes. Muchas guías recomiendan la prueba de glucemia capilar, point of care, en pacientes hospitalizados, ya que facilita la medición frecuente y actuar en consonancia a los resultados obtenidos para una toma de decisión más rápida. Los tiempos entre las tomas de las pruebas dependerá de cada paciente en particular. Se recomienda el manejo intrahospitalario de pacientes críticos con insulina. ¿Cómo se realiza el monitoreo glucémico en pacientes internados en los diferentes servicios? Va a depender de acuerdo a qué patología va a presentar el paciente y de acuerdo al estado crítico en el que se encuentre también. Por ejemplo, en un paciente con enfermedades infecciosas, como por ejemplo una neumonía, está demostrado por varios estudios que una glicemia mayor a 200 miligramos por decilitro tiene un aumento muy importante de la mortalidad en estos pacientes. Hay un estudio que es el NICE Sugar, que se hizo en pacientes críticos, que dice que es mejor mantener un control glicémico en un rango entre 140 y 180 miligramos por decilitro, en comparación a mantener un rango menor o más estricto de la glucemia, que puede ser entre 80 y 110, en lo que se vio casos más frecuentes de hipoglucemia. La terapia debe iniciarse con una glucemia persistente que esté por encima de los 180 miligramos por decilitro y mantener en este rango dicho de 140 a 180 en pacientes críticos, y una glicemia más estricta de 110 a 140 siempre que no haya riesgo de hipoglucemias, pero en general es mejor mantener en el rango de 140 a 180. Rangos mayores de 180 son aceptables en pacientes terminales o que tienen grandes comorbilidades o aquellos en los que es muy difícil hacer una monitorización cercana o que no puede ser realizada una monitorización. En pacientes con diabetes mellitus hospitalizados que toleran la vía oral, el monitoreo de glucosa debe hacerse antes de las comidas, y en los que no toleran vía oral debe hacerse cada 4 a 6 horas. En los que reciben insulina intravenosa deben ser controlados en rangos de 30 minutos a 2 horas y cada caso va a depender, pero siempre dentro de ese rango. Una buena práctica médica incluye que una buena glicemia obtenida con este dispositivo, el de glicemia capilar, en pacientes que presentan clínica debe ser analizada con sangre en el laboratorio. Objetivos a mantener en pacientes internados. Estos objetivos van a depender de acuerdo a si son pacientes críticos o no críticos hospitalizados. Se inicia el tratamiento en ambos casos cuando supera los 180 miligramos por decilitro. La glucemia ideal en pacientes críticos puede ser menor a 140 o mantenerse en un rango entre 140 y 180 para la mayoría de estos pacientes. Y en pacientes no críticos, una glucemia ideal es menor a 140 miligramos por decilitro. Y en ambos casos, la hipoglicemia se considera menor a 70 miligramos por decilitro, según la mayoría de las guías. En pacientes adultos internados que son portadores de diabetes mellitus tipo 1, siempre debemos buscar valores de glucemia entre 70 y 180 miligramos por decilitro. A estos pacientes se les recomienda que realicen un automonitoreo en sus casas de por lo menos 4 veces al día. Esto sería antes de las comidas principales y también antes de ir a dormir. Existen ocasiones en que estos pacientes presentan una glicemia basal persistente elevada en ayunas. En estos casos se le pide que realicen un monitoreo extra a las 3 de la mañana, puesto que se sospecha de un efecto Somogyi o efecto ALBA.
También existen otras situaciones en las que se le pide automonitoreo extra a la hora de hacer ejercicios y también si se sospecha de una hipoglicemia. Y como última parte de esta presentación hablaremos sobre el automonitoreo en pacientes con diversos tipos de diabetes mellitus, pero que no se encuentran hospitalizados, es decir, el control en el hogar. Objetivos glucémicos según tratamiento. El primer objetivo glucémico a alcanzar en todos los pacientes es la glucemia basal en ayunas. El segundo objetivo glucémico son el resto de las glucemias basales, las que son previas al almuerzo, previa a la merienda, previa a la cena. Y el tercer objetivo glucémico son las glucemias postprandiales, que se toman 2 horas posteriores al inicio de la ingesta en el desayuno, almuerzo, merienda y la cena. El automonitoreo se indicará estratégicamente de acuerdo a las condiciones de cada paciente. Entonces, variables a tener en cuenta a la hora de indicar un automonitoreo glucémico son un esquema de tratamiento de la diabetes, un grado de control de la diabetes, cómo se está controlando ese paciente y los factores económicos y culturales, porque los sistemas de automonitoreo glucémico pueden tener su costo y las tiras reactivas también, que no todos los pacientes pueden costear y pueden hacerse las tomas que les recomendamos hacer. ¿Cuántas veces al día debemos recomendar monitorear la glucemia capilar? Esto va a depender, dependiendo del paciente y de qué tratamiento está siguiendo para controlar su diabetes. Va desde las medidas no farmacológicas hasta las medidas con insulina, incluso con la diabetes gestacional. Como podemos ver, van creciendo en frecuencia los controles. Con insulina son mucho más frecuentes, con bombas de infusión aún más, 4 veces más por día. Y es muy importante recalcar que la diabetes gestacional o pregestacional deben tener un control riguroso de la glicemia. ¿Cómo distribuimos los controles dependiendo de la situación clínica de cada paciente? Es necesario saber que no se pueden comparar glucemias preprandiales con las postprandiales. Por ejemplo, una previa al almuerzo con postcena. Y más aún no podemos comparar glucemias basales entre sí, por ejemplo, la basal previa al desayuno y la basal previa al almuerzo. La comparación de glucemias que arrojan datos que pueden generar cambios en la conducta terapéutica son las que son de las mismas comidas, pero en días distintos. Por ejemplo, una glucemia del desayuno del martes con la del miércoles. Por eso se dice que el automonitoreo se lee en forma vertical y no horizontal, y podemos ver en los siguientes cuadros. En este cuadro podemos ver el perfil escalonado. Este tipo de automonitoreo informa cómo se encuentran los valores basales previos a las comidas. Arroja información, pero solamente cuando se realiza por 16 días, comparando al menos 4 controles de cada comida. Y es útil para pacientes con tratamientos no farmacológicos o farmacológicos con hipoglucemiantes orales, pero no para los que utilizan insulinas. En el presente cuadro podemos observar el perfil de glucemia basal en ayunas y escalonado. Este tipo de automonitoreo glucémico informa sobre cómo se encuentran los valores basales previos a las principales comidas. Este automonitoreo intensifica el control de las glucemias previas al ayuno, siendo adecuado para valorar el primer objetivo glucémico, es decir, la glucemia basal en ayunas. Es útil para evaluar pacientes en tratamientos farmacológicos o que utilizan insulina basal nocturna. En la presente diapositiva podemos ver el perfil de glucemia basal en ayunas y escalonado con postprandiales. Este tipo de automonitoreo glucémico informa sobre cómo se encuentran los valores basales previos a las principales comidas y sus postprandiales. Este automonitoreo intensifica el control de las glucemias previas al ayuno, siendo adecuado para valorar el primer objetivo glucémico. También es importante resaltar que cuando valoramos las glucemias postprandiales, debemos hacerlo con respecto a la preprandial de esta comida. Por ejemplo,
Para valorar la glucemia postprandial de la merienda, debemos saber qué glucemia tuvo previo a la misma. Es útil para evaluar pacientes en tratamientos farmacológicos o que utilizan insulina basal nocturna. Ahora observamos el perfil de preprandiales y postprandiales escalonados. En este tipo de automonitoreo, informa sobre cómo se encuentran los valores basales previos a las principales comidas y sus postprandiales. Es útil para evaluar pacientes en tratamientos farmacológicos o que utilizan insulina basal nocturna cuando el objetivo glucémico del predesayuno se encuentra establemente cumplido. En ocasiones, las glucemias preprandiales se encuentran en objetivo y la hemoglobina glicada no está en rango correcto. En este caso podrían ser las glucemias postprandiales las que no estuvieran en objetivo, por lo que está recomendado monitorearlas. Podemos observar en este cuadro el perfil de preprandiales intensificados. Este informa sobre cómo se encuentran los valores basales previos a las principales comidas, pero de una forma intensificada. Se usa para evaluar pacientes en tratamientos intensificados con insulinas basales y bolos de ultra rápidas, así como en el empleo de bombas de infusión subcutánea de insulina, al diagnóstico de diabetes o frente a una situación clínica compleja. Este monitoreo está recomendado cuando existe indicación de correcciones. El presente cuadro muestra el perfil de preprandiales intensificado con postprandiales escalonados. Este tipo de automonitoreo glucémico informa sobre cómo se encuentran los valores basales previos a las principales comidas en forma intensificada y los postprandiales. Es útil para evaluar pacientes en tratamientos intensificados, al diagnóstico o frente a una situación clínica compleja. El agregar los postprandiales genera información sobre el efecto de la carga de hidratos de carbono de la comida y la dosis de insulina, entre otras circunstancias. Este automonitoreo está recomendado cuando existe la indicación de correcciones y las glucemias basales están en rango con una hemoglobina glicada elevada. En el siguiente cuadro está el perfil de preprandiales y postprandiales intensificado. Este tipo de automonitoreo glucémico informa sobre cómo se encuentran los valores basales previos a las principales comidas y postprandiales en forma intensificada. Es útil para pacientes con diabetes tipo 1 en el embarazo o con diabetes gestacional inestable. Y en el último cuadro podemos ver el perfil de postprandiales intensificado y glucemias basales de ayuno. Este informa sobre cómo se encuentran los valores de glucemias postprandiales de las principales comidas y la glucemia basal previa al desayuno. Está orientado a la valoración de las glucemias postprandiales y se utiliza en el seguimiento de los pacientes con diagnóstico de diabetes gestacional. Los objetivos terapéuticos en las pacientes con diabetes gestacional cambian, siendo muy importante valorar la glucemia de ayunas y las glucemias postprandiales. Con esto concluimos la parte de automonitoreo glucémico dentro del taller de insulinoterapia. Esperamos que les haya gustado la presentación. Muchas gracias por su atención.